Vamos a empezar, si os parece, ¿no? Para no demorar más y le damos la palabra enseguida a Luis. Lo voy a presentar rápidamente. Él me dice que no es conocido en el ámbito de la historia de la ciencia del siglo XVI. Yo creo que, bueno, el hecho de que Jorge ya haya leído este capítulo, ¿no? Es una prueba de que lo que está haciendo Luis está teniendo impacto. Para quien no lo conozca todavía, Luis Lobo Guerrero es profesor de Historia y Teoría de las Relaciones Internacionales en la Universidad de Groningen, en Holanda, desde 2013, si no estoy equivocado. Lo podemos considerar, y así yo creo que se considera a sí mismo un teórico de las biopolíticas de la seguridad, una palabra que está siempre muy presente en sus estudios, ¿no? Pero también un teórico del espacio y de la idea o de la noción de globalidad, ¿no? Del espacio global, podríamos decir, ¿no? Yo creo que eso es de lo que nos va a hablar hoy. Sus líneas de investigación son muchas y muy variadas y se encuadran en diferentes, digamos, marcos de pensamiento que van desde el postestructuralismo hasta la epistemología histórica que practican personas como Lorraine Daston, Peter Gallison o Ian Hacking. Es decir, estas cosas también le interesan a Luis y por eso yo creo que es alguien tan atractivo en términos intelectuales, ¿no? Ha publicado muchas cosas. Yo voy a hacer una selección de las últimas, sobre todo en el ámbito de las relaciones internacionales. Tiene una trilogía fantástica que empezó en 2012, siguió en 2013 y se consagró en 2016 con 3 libros que tienen un título parecido, pero que no es exactamente igual, ¿no? Ensuring Security es el primero, digamos, en 2012. Geopolitics, Security and Risk, este es el primero. El segundo es Ensuring War, Sovereignty, Security and Risk en 2013, y el último en 2016, Ensuring Life, ¿no? Ensuring está siempre presente en sus títulos, Value, Security and Risk. Es una trilogía que ha tenido mucho éxito en el ámbito de las relaciones internacionales. Ahora está editando otras cosas en conjunto con otros colegas, ¿no? Edited Volumes, y es probablemente ahí donde Jorge ha leído ese capítulo con esos 3 mapas, esos 3 cartógrafos, y el libro, el título general es Mapping, Connectivity and the Making of European Empires, ¿no? Que creo que es al libro al que se refería Jorge. Y bueno, me consta que esto va a continuar, ¿no? Que el horno está a pleno rendimiento y que en poco tiempo van a salir otras cosas. Hoy Luis nos va a hablar, como decía antes, de la noción de espacio global en el siglo XVI, y yo creo que tenemos mucho que aprender con él esta tarde. Que bueno, sin más, darle las gracias de nuevo a Luis, que está aquí conmigo, y nada, somos todo oídos. Cuando quieras, Luis. Bueno, muchas gracias, Antonio. Y creo que te toca cerrar el micrófono porque si no yo no oigo nada. Eso, mejor. El parlante, bien. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Bueno, un par de preámbulos. Es la primera vez que hablo en español sobre estas cosas, lo cual me encanta poderlo hacer. Pero a veces me trabaré o me confundiré con la palabra, utilizaré la palabra en inglés y nos entenderemos así, si me pasa. Quiero hacer agradecimientos. Antonio ha sido iba a decir huésped, el anfitrión esta semana acá en Madrid y ha sido un anfitrión fenomenal. Estoy muy contento. Antes de que empezara la pandemia, tenía pensado venir a Madrid a hacer algo de investigación y hemos estado confinados. Y yo vivo en Alemania, trabajo en Holanda y estamos a punto de que nos confinen otra vez. O sea que este viaje fue absolutamente bien, well timed. Tuvimos una visita al Museo Naval en el que Chema, de una forma muy generosa, nos hizo una visita guiada, pudimos observar algunas cosas. Es muy interesante lo que hay allí y es un mundo por desarrollar. Como hablábamos con Antonio, hay muchísimos proyectos que montar alrededor de los instrumentos que tienen y el material. Muchas gracias, Chema, por movernos por allí. Y mi trayectoria, si la podemos llamar disciplinaria, es dentro de las relaciones internacionales. Pero yo soy un poco outsider allí. Las relaciones internacionales, en términos teóricos, casi que mágicamente aparecen en 1648 con el final de la Paz de Westfalia, o es el mito por lo menos, pero en realidad no se puede entender ese fenómeno si no se va uno antes. Y para mí el siglo XVI, que en términos de relaciones internacionales es casi que terreno virgen, es absolutamente fascinante porque
yo encuentro que hay una gran frescura teniendo lugar en ese tiempo. Hay una cantidad de cosas que están sucediendo que se han escondido detrás de un velo, llámese leyenda negra, llámese ignorancia, llámese falta de conocimiento de la lengua para poder acceder a cierto material, pero dentro del imaginario colectivo, intelectual, sobre todo del norte de Europa, se conoce muy poco sobre esto. Y eso me ha entusiasmado mucho a adentrarme, a hacer preguntas dentro de este contexto. De alguna forma, Antonio estaba tratando de decir que soy absolutamente promiscuo intelectualmente, me emociono muchísimo con muchos temas, como van a ver ahora cuál es mi actitud de investigación, y eso yo lo encuentro sumamente positivo, porque me permite entender temas sin tener que ser historiador, sin tener que ser filósofo, sin tener que ser geógrafo, pero haciendo preguntas desde mi curiosidad. Mi curiosidad se basa sobre todo alrededor de las relaciones de poder. Sigo siendo un politólogo. Ese fue mi estudio pregrado y las relaciones internacionales son una rama de la ciencia política realmente. No soy un intelectual disciplinario. De hecho, trato de moverme un poco por fuera de las disciplinas, pero bueno, mi cátedra es en relaciones internacionales y contribuyo a eso. Vale, esos son mis disclaimers por acá. Ahora, tengo una presentación preparada, algunos slides, pero voy a tratar de utilizarlos más adelante. He tomado la oportunidad de ser un poco artesanal con mi presentación hoy. Y entonces decidí que no la iba a escribir en el ordenador, en el computador, sino la escribí en mi cuaderno. Y la escribí en cafés en Madrid, lo cual me emociona mucho porque eran cafés en calles, todas que tienen que ver algo con el siglo XVI. Yo a veces siento que me despierto y me voy a dormir en el siglo XVI y trato de soñar, trato de entender las cosas como estaban sucediendo en ese momento, un poco en un afán de tratar de involucrarme un poco más con el tema de investigación. Y algo diré sobre eso en un momento. Bueno, yo me describo personalmente como un epistemólogo de relaciones de poder, orden y gobierno en la historia, aunque la epistemología que practico no es la epistemología, digamos, de una filosofía analítica, sino es una epistemología, si se quiere, más por el lado de Michel Foucault, de Lorraine Daston, de muchos por el lado del Max Planck Institute en Berlín, Ian Hacking, esta gente, pero no encuentro en la epistemología histórica un método o un compartimiento estanco en el que se puedan clasificar las cosas. Es una actitud realmente, una actitud de investigación que voy a elaborar en un momento. Ahora, en este momento en mi carrera, estoy interesado en entender configuraciones de poder en concepciones y prácticas espaciales o prácticas del espacio. Mi gran pregunta es cómo se crean estos espacios y en particular cómo es que llegamos a pensar en una espacialidad global en el siglo XVI, que fue un siglo en el que se transformaron muchísimas cosas. Hombre, podríamos hacer esto en el siglo XV también. Yo me estoy enfocando en el siglo XVI, sobre todo tomando como espacio empírico la monarquía hispánica y los viajes de exploración y conquista y desarrollo, como se quieran llamar, dentro de este periodo. Mi actitud es una actitud, mi actitud investigativa, es una actitud que yo quiero llamar wondering as a research attitude. He estado tratando de traducir la palabra wondering al español y no encuentro un sinónimo que me satisfaga, por eso voy a utilizar la palabra wondering. Pero wondering para mí es muy importante porque nos permite explorar sin saber exactamente a dónde tenemos que llegar, sin tener un objetivo absolutamente preciso. Nos permite explorar con preguntas bastante abiertas y bueno, es un lujo que estoy pudiendo dar en este momento porque estoy en una etapa de mi carrera y en un momento profesional que me permite hacer esto. Llegará el momento en que lo tengo que concretizar, lo tengo que escribir y pensé que ese momento iba a ser este año. Este semestre estoy en un sabático en el Instituto
de Estudios Avanzados en Ámsterdam, el NIAS, en el que es un paraíso para sentarse a escribir, es como estar en Princeton o algo así, pero me he dado cuenta que poco estoy pudiendo escribir, porque al repensar lo que he estado tratando de hacer, me doy cuenta que aún no lo entiendo muy bien. Entonces, mi estrategia ha sido organizar una serie de charlas para poder hablar de esto y recibir algo de feedback sobre lo que estoy hablando. Así que los comentarios serán absolutamente valiosos para mí. Bueno, lo que yo quiero decir, mi actitud investigativa frente a este tema es una aproximación a lo que se puede entender como objetos epistémicos. Y acá estoy utilizando la terminología de la historia de la ciencia, pero no objetos epistémicos que va a revelar una verdad o una pista, sino una pista que permita acercarse a la verdad de lo que reflejan estos objetos. Para mí esos objetos, estos no son objetos epistémicos como tal. Estoy hablando de cartografía, por ejemplo, estoy hablando de tratados de navegación, de itinerarios de navegación, de narrativas de navegación y de conquista. Estos nos ofrecen, en mi criterio, la oportunidad oportunidad de interrogar las formaciones de conocimiento que las hacen posible, knowledge formations, que operan como soporte para este tipo de prácticas. Y así, objetos como cartas náuticas o mapas, cartas marinas, pueden tomarse no como fuentes de verdad o reveladoras de hecho, sino como sitios de y sitios para la experimentación, sites of and for experimentation, donde el investigador forma parte del corpus que se investiga. Y este segundo libro del que hablaba Antonio, que es Mapping Connectivity and the Making of European Empire, lo que hacemos allí es que con varios autores nos centramos en distintas ideas imperiales en Europa y tratamos de analizarlas a través de ciertos mapas para tratar de desmitificar primero la idea del imperio, pero segundo, cómo se puede leer un mapa. Y la actitud que tomamos allí es de asumir el mapa como un sitio de experimentación en el que no hay algo estático, sino que hay muchísimo ruido que podemos codificar y descodificar para poder entender narrativas de poder que están allí presentes. El objeto de investigación, un mapa, un globo, un relato, un hecho, se constituye en un vehículo para investigar los saberes y sus prácticas que hacen posible expresiones visuales, materiales e imaginativas del espacio. El investigador, y aquí quiero hacer una distinción, el investigador más no el researcher, que es la palabra que se utiliza en inglés, se inviste con su objeto de investigación. Se inviste con su objeto de investigación, se convierte en parte de él y entabla un diálogo, a veces profundo, a veces especulativo, con el objeto, con el que lo produce, el cartógrafo, por ejemplo, con las lecturas que se han hecho sobre este material, pero sobre todo, se convierte en parte de la investigación en sí misma. Hablaba con Antonio esta mañana sobre cómo se puede traducir el concepto de embodiment al español, porque realmente lo que yo creo que sucede acá es que como investigadores hay un proceso de embodiment con el material, y el material no existe por fuera de nosotros, nos convertimos en parte de esto. Ahora, cuando digo que yo vivo en el siglo XVI, que me levanto y me acuesto con su imaginario, estoy diciendo que su contexto es parte de mi investidura como intelectual investigador. Y aquí viene la palabra de investigador, por eso no me gusta la palabra de researcher, porque te inviertes y te invistes con el material que estás investigando. De tal forma que cuando investigador, todos los días invierto mis energías y emociones en lo que aspiro a observar y sentir. Por tanto, ese objeto, como sitio de investigación, site of investigation, revela tanto de mí como de cómo aprendo yo, cómo llego a saber lo que pretendo saber, como del evento mismo que investigo. Eso para mí es la epistemología a través de un embodiment.
Ahora, quisiera detenerme un momento en esta idea del evento que investigo, the event. Y hay una gran filosofía sobre la filosofía, the philosophy of the event, y material fantástico que leer sobre todo esto, pero el, el evento de investigación o the research event en este caso, ¿qué se constituye en evento? ¿O qué constituimos nosotros como investigadores en evento? ¿Qué constituye la eventualidad de algo que investigamos? Para mí, inspirado en el trabajo de Jean-Luc Nancy, quien ha fallecido recientemente, no muerto, lo que él define el evento como el que sorprende lo que se asume como orden, como ordenado. El evento interrumpe un orden. De tal forma, no, acá qué pasó, no, sí, de tal forma que un color, por ejemplo, una sombra en un mapa, una línea en cualquier material cartográfico, un nombre, un tipo de letra, una caligrafía, un monstruo, una leyenda o leyendas peripatéticas, lo que sea, todo puede ser un evento o no. Depende de nosotros reconocerlo como tal, como investigadores, y luego utilizarlo para formular la pregunta de qué orden revela ese evento. Esa es mi pregunta como investigador de relaciones de poder. ¿Cuál es el orden que revela ese evento? Es como cuando, por ejemplo, ocurre una crisis financiera. El evento de crisis revela la existencia y la operación de un orden que se ha interrumpido o afectado de alguna manera. Cuando todo funciona bien, no reconocemos ese orden, no lo notamos, es silencioso, es tácito, no lo advertimos. Pero cuando se estropea, cuando por alguna razón deja de funcionar, debemos entonces explorar qué hacía ese orden posible y cómo esa crisis, en tanto evento, genera las condiciones de posibilidad de un nuevo orden. Lo que para algunos se observa como una crisis, otros lo observarán como las condiciones de posibilidad de una revolución, de un nuevo orden. Ahora, como investigadores investidos de nuestro cuerpo de investigación, podemos sensibilizarnos, y aquí quería llegar yo, sensibilizarnos, refinar nuestra capacidad sensitiva para percibir esos eventos que interrumpen un orden, eventos que interrumpen el orden. Tal sensibilización o refinación sensitiva implica abstraernos de los corpus literarios y teóricos con los cuales se ha disciplinado nuestro aprendizaje y nuestra capacidad para saber. Implica asumir las teorías que soportan la disciplinariedad académica como eventos en la experiencia del saber de alguien que en un momento específico se sorprendió con algo que cambió un orden. Eso para mí es la teoría. Implica, por tanto, asumir el saber teórico como una oportunidad para pensar con la experiencia de otro pensador y no a través de esa experiencia. Thinking with rather than thinking through. El término experiencia aquí adquiere un valor importante. Lo que expresemos como el resultado de nuestro análisis es en realidad el resultado del riesgo que asumimos al investirnos de nuestro objeto o nuestro fenómeno de investigación como espacio para el pensar. Y voy a analizar esto un poco. Esta palabra de experiencia es fascinante porque cuando pensamos en teoría como experiencia incorporada en nosotros mismos, nuestra experiencia del pensar, a veces reflexionamos poco sobre qué quiere decir esa experiencia. El prefijo ex en experiencia, que se refiere a una separación del fenómeno con su contexto inmediato, nos permite asumirlo como objeto de investigación, abstraernos de él. En términos de teoría de la ciencia, hablamos del epistemic object. Ahora, la raíz peri de experimentación remite a un riesgo, a una práctica y actitud de arriesgar, el sustantivo periculum en latín, en la que no se sabe a dónde se llegará. Asumimos un riesgo al pensar. No es un salto al vacío, pero un permitir que nuestro pensar se fertilice con la oportunidad de asumir un riesgo a sentir algo de manera diferente. Y el sufijo entia o encia de la experiencia nos convierte en los entes que se arriesgan al pensar a partir de un objeto que como agentes hemos constituido. Así las cosas, nuestra experiencia investigativa con un fenómeno
nos convierte en parte del corpus. He mencionado antes cómo debemos abstraernos de nuestros cuerpos literarios y teóricos si queremos refinar nuestra sensibilidad investigativa. Pero al mismo tiempo debemos exponernos a la realidad de que nuestros sentidos desde niños han sido codificados o instruidos a sentir de formas predeterminadas. Esto es una botella. Y cuando vemos un objeto similar, decimos en nuestra mente, botella. Esto es un globo y cuando lo vemos, reconocemos un globo. Esto es oscuro y lo reconocemos como tal. Esto es triste, etc. Pero reconocer que nuestros sentidos han sido codificados implica entender las formas de conocimiento y las prácticas que intervienen en tal codificación. Ellas tienen toda su historia, una genealogía que en muchos casos no es estática. De hecho, diría yo que en ningún caso es estática. Toda genealogía es emergente, pienso yo. El reconocer un color rojo como rojo y asumirlo como una expresión de libertad, por ejemplo, tiene su historia, a veces más reciente y más humilde de la que imaginamos. El color rosa y el azul, como distintivos de género, nos muestran cuán humildes y banales son los orígenes de esta codificación, que de hecho es bastante reciente. Y hasta hace poco el rosa era para los niños y el azul era para las niñas, y eso se ha invertido. Pero como en todo lo que se llega a expresar como código, como codificación, se incurre en una simplificación, a veces violenta y extrema, para expresar un mensaje, registrar algo a través de unas simples reglas, lo que es una lógica. Una lógica tiene unas reglas que permiten una coherencia interna en el pensar. Su objetivo es la comunicabilidad eficiente y la constitución de una comunalidad de sentido. Rojo es rojo, rosa y azul refieren a un género específico, algo presentado como triste se espera una respuesta compasiva y empática. Eso es una lógica. Y es una lógica que opera dentro de lo que popularmente se llama el sentido común, que a veces hay quienes dicen es el menos común de los sentidos. Pero ¿qué hace posible esa comunalidad? No es algo universal, sin duda, pero muchos algos que se conectan en un momento específico para constituir un evento. Se conectan. Ahora voy a hablar de la conectividad en un momento. Si logramos decodificar nuestra capacidad sensitiva, podremos observar o sentir pequeñas sorpresas en nuestros materiales de investigación, que nos permitirán formular preguntas, mas no responderlas en nuestros objetos epistémicos. Y aquí quiero ilustrar con un ejemplo, con el cual voy a trabajar un poco durante el resto de la charla. Y es un ejemplo que he encontrado en el itinerario de navegación de Juan de Escalante de Mendoza, 1579, si no estoy mal, yo los años siempre los confundo. Y el ejemplo es, bueno, para quienes no conocen esta fuente, estos itinerarios de navegación eran transcripciones o digamos narrativas que buscaban transferir a un texto escrito prácticas, casi en muchos casos artesanales, de cómo navegar, de cómo llegar a distintos lugares, de cómo orientarse, de cómo gobernar una nave, cómo hacer las cosas. Y esta narrativa es entre un aprendiz, cuyo nombre es Tristán, y un piloto, el piloto de la nave, en un viaje, en una nave que va en la carrera de Indias, y el piloto trata a Tristán, quien le entrevista, como un aprendiz. Entonces es un diálogo entre Tristán y el piloto. Y hay una cantidad de cosas fascinantes aquí, porque parte del objeto de estos itinerarios era poder entrenar o educar a otros marinos, perdón, para que puedan participar de estas faenas en el futuro. Y bueno, hay una cantidad de anécdotas, pero me voy a referir a una en particular, y es cuando Tristán le pregunta a su piloto sobre las funciones de los distintos oficiales a bordo. Y bueno, el piloto le habla sobre la función del capitán, que tiene una función militar y de comando sobre la expedición, de representación política también. Le habla sobre el piloto, quien es el encargado de llevar la nave, de llegar a los lugares, de ubicarse, de gobernar la nave en términos de conexión de un lugar a otro.
bueno, le habla del maestre, del contramaestre y toda esta cantidad de cosas. Cuando se refiere al piloto, menciona itinerario. Dice el piloto que su labor empieza sobre todo en la tarde, que él duerme en la mañana y que él vela en la tarde, y ese es el término que él utiliza, él vela en la tarde y en la noche. Y su posición, su ubicación dentro de la nave, dentro del barco, es al lado del palo mayor. Pero no solo al lado del palo mayor, sino con su pierna, su entrepierna, en contacto con el mástil del palo mayor. Y bueno, se pone el capote y se protege y empieza a explicar por qué. Y dice, bueno, de noche se escucha mejor, se escucha más lejos, hay más calma, se puede controlar, entender dónde están los otros barcos, se pueden dar algunas órdenes de comunicación, pero sobre todo, y eso es lo que a mí me interesaba muchísimo, era ¿por qué la entrepierna con el palo mayor? Y entonces, porque se lo pregunta Tristán a su piloto, y él dice, bueno, hay que entender que el barco nos proporciona muchísima información, que es de gran valor. Y claro, ahí es cuando entra la materialidad de nuestro objeto de investigación. Y también el embodiment con nuestro objeto de investigación. En este caso, el piloto se está convirtiendo en uno solo con su nave y está recibiendo información. La nave, que es de madera, produce ruidos, se mueve, se adapta, reacciona a los elementos con los cuales se está interactuando, y el piloto puede saber, de acuerdo a las vibraciones del barco, si se están manteniendo dentro de una corriente o no, una corriente marina. Puede sentir si ha logrado afinar sus sentidos, la dirección de las olas, en el sonido de las olas en el casco del barco. Puede sentir pequeñas vibraciones que le darán alguna información sobre algo más. Y esto me pareció muy interesante porque, claro, es un caso en el que podemos entender de una forma muy didáctica cómo el navegar en el mar, en este caso, y conectarse desde, digamos, Sevilla hasta, digamos, algún puerto en las Américas, no es cuestión de simplemente atravesar el mar, es cuestión de constituir la ruta a medida que se transita por la ruta. Y esa construcción de la ruta, el poder navegar, el poder saber exactamente por dónde ir, es el resultado de un saber localizado, un saber experimentado in situ, y es un saber sobre el cual se está teorizando constantemente. Digamos, si vamos a observar, a teorizar la figura del piloto en este caso, como un artesano de la navegación, porque aunque tiene a su disposición algunos instrumentos científicos y un saber, llamémoslo científico, un saber teórico, que le viene de los tratados y que le viene de los textos, él está experimentando en el lugar y está generando conocimiento sobre el cual empieza a generar, digamos, generalizaciones, que son las que le está pasando a su aprendiz. Y esto no creo que sea, estoy seguro que no es algo que empieza en este momento, sino que se ha dado a lo largo de la historia en muchísimas prácticas y profesiones. Así que el relato de la posición del piloto y su corporalidad con el buque en la narrativa de Juan de Escalante de Mendoza nos ilustra un poquito este asunto. Ahora, ¿qué me permite a mí como investigador investido de este tipo de material a preguntar acerca de una idea emergente de globalidad? Voy a retomar esa pregunta en un momento, pero ¿cómo estoy de tiempo, Antonio? Estoy bien, vale. Bueno, quiero decir algo sobre conectividad, porque en el abstract que circulamos y en mi trabajo, yo sigo lo que llamo una perspectiva de la conectividad, y estos libros de los que hablaba Antonio cuando me presentaba, el primer volumen editado, que fue Imaginaries of Connectivity and the Creation of Novel Spaces of Governance, el segundo, que es Mapping Connectivity and the Creation of European Empires, y el tercero, que es el que estamos trabajando ahora, que es Navigation, Connectivity and the Opening Up of Novel Spaces.
todos ellos están orientados a desarrollar esta perspectiva de globalidad, perdón, de conectividad en la que yo estoy trabajando. Y es muy sencilla, a la hora de la verdad, es responder 3 preguntas. Y las 3 preguntas, aunque sencillas, nos permiten adentrarnos en problemas que son bastante complejos. La primera pregunta es, ¿qué se conecta? ¿Qué se está conectando? ¿Qué está conectando, en el caso del piloto con su entrepierna en contra del mástil, qué está conectando él con esta práctica de pilotaje, llamémoslo así? ¿Bajo qué términos se está produciendo esta práctica y esta forma de conexión? Y los términos son muy importantes porque, claro, no hay una sola forma de conectar. Y si desconectamos y volvemos a conectar, pero de otra forma, el efecto de conectividad puede ser diferente. Y yo suelo usar el ejemplo con mis estudiantes cuando hablo de esto, de una instalación eléctrica, una bombilla. Presionamos el interruptor, el switch, y ¡plup! Se enciende, ¿verdad? Y de pronto un día lo presionamos y no se enciende. Y decimos, bueno, ¿qué ha pasado? Alguna desconexión pudo haber pasado. Puede que el cable ya esté bastante viejo y de pronto lo cambiamos y decimos, bueno, pero hoy en día no lo vamos a cambiar por un cable de cobre como se utilizaba antiguamente. Vamos a poner fibra óptica o alguna otra cosa. Yo de eso no sé mucho, pero digamos que utilizamos fibra óptica para esa conexión. Y el efecto es un poco diferente. Hay luz, pero entonces ahora hay una luz con una luminosidad un poco diferente. El efecto de conectividad que ha resultado de esas conexiones es diferente. Al cambiar los términos de conexión, de conectividad, a través de los cuales algo se conecta, el efecto va a ser diferente. Entonces, cuando yo hablo de la epistemología histórica, yo me refiero a investigar bajo qué términos específicos y sobre qué saberes ha sido posible crear un efecto de conectividad específico. Se puede decir, por ejemplo, la carrera de Indias, o se puede decir una ruta marítima específica o la ilusión de un imperio europeo, que es algo que cuestionamos mucho en el libro, por ejemplo. La tercera pregunta es, ¿con qué efecto? ¿Cuál es el efecto que genera esa forma de conectividad? Entonces, por ejemplo, si volvemos al caso de Tristán y su piloto en el relato de Juan de Escalante de Mendoza, ¿qué se espera con ese itinerario? Se espera facilitar una forma de conectividad sobre la cual depende una economía política que se está montando, que anacronísticamente llamamos mercantilismo con el imperio hispánico, pero que depende en gran medida de poder llegar de un punto a otro y de cierta forma que es bastante técnica, pero sumamente artesanal también. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues sí, puedes tener la Universidad Mariantes en Sevilla y puedes tener tratados de navegación y puedes tener todo esto, pero estos saberes que son sobre todo artesanal, una mezcla de saberes artesanales y técnicos científicos que se han pasado de voz en voz y sobre los cuales se ha empezado a entrenar la siguiente generación, nos permiten entonces entender que hay algo que está creando un efecto, está creando un efecto que permite crear esa economía política y todo lo que viene sobre eso. Bueno, creo que he hablado un poco largo, pero quiero compartir un caso que lo tenía aquí en perdón, lo tenía en mis diapositivas, es decir, en mis slides estos. Bueno, lo voy a poner acá. Y es el caso de la cardinalidad como evento. Entonces yo me he dedicado a mirar mapas durante unos años, ya me fascinan. Al principio era una relación... bueno, en la semana pasada estábamos lanzando este segundo libro en el Museo Marítimo de Ámsterdam y luego cuando abrimos el espacio para discusión, una de las panelistas nos preguntó a los autores cómo nos había cambiado el escribir ese libro, nuestra experiencia investigativa. Y yo me puse a pensar y la respuesta que le di, me gusta, la sigo pensando, era que al principio yo miraba un mapa y no me decía mucho, era silencioso, era tanto que como que yo me forzaba a tratar de ver algo específico en el mapa, porque había mucho y no sabía cómo por dónde comenzar.
El problema que tengo ahora es que miro los mapas y son tan ruidosos y gritan tan fuerte que me hacen sentir un poco overwhelmed porque hay muchísimas cosas que están sucediendo ahí. Pero una de las cosas que me está gritando mucho últimamente es el problema de la cardinalidad y plantear la cardinalidad como evento, norte, sur, este o oeste o como se llame en sus idiomas, y tratar de eventalizarlo porque ustedes lo sabrán mucho mejor que yo, la cardinalidad ha ido cambiando sobre la cartografía a lo largo del tiempo. La cartografía que yo estoy estudiando en este proyecto es más o menos desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVI. Y aquí puedo observar unas transformaciones rapidísimas en lo que se entiende como cardinalidad. Voy a ilustrar eso un poquito. En el diario de navegación, perdón, el itinerario, esto está mal, de navegación de Juan de Escalante de Mendoza, de 1575, esto es un esquema que yo dibujé en mi cuaderno sobre la descripción que le da el piloto a Tristán. Porque Tristán le dice, ¿cómo sabemos dónde están los puntos cardinales? Y la descripción que le da es, los puntos cardinales tienen relevancia dependiendo de hacia dónde vayamos. Es una posición relacional, es una cardinalidad relacional. Los puntos cardinales en relación a la posición del que observa. En este caso estoy tomando la carta de Juan de la Cosa, por ejemplo, y mostrando dónde está la posición del observador, como si fuera él el marinero. Y se están dirigiendo a occidente y él está mirando hacia occidente. Y cuando me puse a pensar en esto, yo dije, hombre, pero esto es bastante curioso, porque si yo le digo a mis alumnos o a alguien, oriéntate, es posible que esa persona vaya a querer sacar una brújula o preguntar dónde está el norte, y lo que naturalmente tendríamos que hacer, creo, en este momento es saber dónde está el norte para saber dónde está lo demás. Pero la palabra orientar no es nortear, es orientar. ¿Por qué orientarse? Y bueno, esto tiene una razón histórica, que de hecho la discutí con Ricardo Padrón hace unos meses, y era, claro, es ir a Jerusalén, ¿no? Era la orientación de las iglesias también, digamos, el pueblo europeo occidental, si se me permite utilizar ese término, miraba a oriente, y en los mapas medievales tenías el Teomap y esto, y estaba Jerusalén en el centro, pero ese era el oriente, era la tendencia. Para los chinos en estos tiempos y mucho antes, las brújulas no marcaban el norte para ellos no interesaba, lo que interesaba era el sur. Claro, tenían la aguja imantada que les mostraba para ellos dónde estaba el sur, y su orientación era al sur, suración, tal vez no orientación, surorientación, pero para nosotros continuó siendo orientación. Ahora, lo que se empieza a hacer en este periodo de exploración es realmente una occidentalización. Y esta occidentalización es bien interesante porque mientras que si uno toma, por ejemplo, la carta de Juan de la Cosa, que la tengo acá, en su orientación, otra vez, original, con el que es de pie, si se quiere, con San Cristóbal en la parte de arriba. Claro, tiene una rosa a los vientos, tiene varias, por supuesto, acá está la principal, nos muestra que el norte es a la derecha, pero lo que está arriba es el occidente, que quienes conocen esta carta personalmente, que ayer la estuvimos viendo antes de ayer, en el Museo Naval, pues se da uno cuenta que el tamaño impacta, ¿no? Y si lo tiene uno de frente, de pie, le está transmitiendo un mensaje. Y yo hago una lectura sobre digamos, un mensaje implícito en esta carta que no he logrado ver en otras personas. Tiene que ver con la cruz, que veo muy claramente acá, pero eso es otro asunto. Bueno, esta es una forma de cardinalidad relacional y de una visualización de la cardinalidad relacional. Pero hay otra que empieza a emerger a lo largo del siglo y bueno, empezamos a ver cómo se denotan los distintos océanos y todo esto.
Y finalmente llegamos a, digamos, las representaciones cartográficas de la segunda mitad del siglo XVI. Estamos hablando de Mercator, estamos hablando de Hondius, estamos hablando de Ortelius y toda esta gente. Y empieza a haber una estandarización, lo que yo llamo una estandarización geográfica de la cardinalidad relacional. Se empiezan a tener, a asumir estándares por uso, por práctica, por conveniencia, en el que el norte está arriba, el sur abajo, occidente y esto, pero esto no deja de hacer relevante la cardinalidad racional. Aquí es cuando yo me pongo a pensar sobre los imaginarios de conectividad, la relación entre imaginarios de conectividad y cardinalidad relacional. Y voy a decir algo sobre qué es un imaginario de conectividad. Y una forma bastante didáctica de explicarlo se refiere a una postal que encontré cuando estaba haciendo mi doctorado en Lancaster, en Inglaterra, y teníamos el Lake District muy cercano. Yo me la pasaba caminando allí, a veces solo, a veces en grupo, haciendo senderismo. Y en todos los pueblitos de allí venden postales y había una postal con 2 ovejas. Y una oveja le decía a la otra, creo que estamos perdidas. Y la otra le responde, yo sé exactamente dónde estamos. Y la otra le dice, ¿y eso dónde es? Y dice, exactamente aquí. Eso es un imaginario de conectividad basado en una relación de posición con respecto a dónde está, pues, quién se está posicionando, ¿no? Y esa es la figura que yo dibujo ahí con el cuento de Juan de Escalante de Mendoza. Pero cuando ya tenemos una estandarización, nos toca correlacionar las dos, nos toca poner la una encima de la otra, y claro, acordando una codificación de que el norte se va a dibujar hacia arriba, aunque se puede voltear, pero se tiende a poner este lugar, y utilizando, por ejemplo, las líneas de las coordenadas geográficas, empezamos a estandarizar el espacio de una forma que nos permite ubicar esa cardinalidad relacional de una forma general. La estamos generalizando. Ahora, estas estandarizaciones, sin embargo, no reemplazan la cardinalidad racional. Y si me permiten hacer esta extrapolación un poquito salvaje, diría yo, la cardinalidad relacional es casi que artesanal, aunque se basa en algunos elementos técnicos y científicos, es artesanal y se construye en el momento y en el lugar y tiene una experiencia corporeal o de embodiment en ese mismo momento, mientras que la cardinalidad estandarizada es técnica, se extrae y es una cardinalidad teórica que nos permite generalizar. Ahora, si nos ponemos a mirar el mapa de Gerardo Mercator, 1569, encontramos en su parte inferior derecha está el Organum Directorum dentro de la carta. Y es bien interesante porque esto nos permite entender cómo utilizar la carta. Ya se sabe muy bien que la carta había en principio sido diseñada como una proyección que permitía planear la navegación, pero utilizarla era muy complejo. Necesitaba cierto entrenamiento, necesitaba unas conversiones, unas tablas y esto. Pero mi interpretación de lo que hace el Organum Directorum acá abajo es que combina las dos formas de cardinalidad. La cardinalidad relacional, la dirección con distancia, lo que se entiende como death reckoning, que es bastante práctica en el momento, es experiencial, con un sistema de coordenadas estandarizadas y con una proyección que está bastante medida, que crea una cardinalidad estandarizada. Bueno, y acá Mercator le añade que la tercera cosa que interviene es the will of God. ¿Qué es will of God? ¿El qué? La voluntad de Dios, sí. Hombre, muchas gracias. La voluntad de Dios. Es bien interesante cómo confluyen estas 3 cosas aquí. Bueno, esto es a forma de ilustración. Y la base del conocimiento, o el knowledge base, si se quiere, sobre la cual la estandarización estandarizada, la estandarización
cardinal sobreactúa con la cardinalidad relacional, resulta de una tensión productiva entre lo que yo llamo, en mi trabajo general, superficies de conectividad y profundidades de conectividad localizada. Pero aquí ya me estoy metiendo en una cosa un poquito más abstracta y creo que es momento de terminarla acá. Entonces, ya para terminar mi intervención, lo que he tratado de hacer con esta presentación es precisamente una presentación de lo que estoy haciendo. Es un proyecto muy general todavía. Estoy en el momento de formular preguntas bastante más precisas para poder crear un proyecto de investigación, trabajar con un corpus, pero esto es una especie de muestra de la actitud investigativa que yo asumo dentro de mis exploraciones. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Luis. Te están aplaudiendo por aquí en varias personas de forma simbólica. Pues lo que podemos hacer a partir de ahora es, bueno, además de agradecer a Luis su generosidad y su esfuerzo por explicar en español, ¿no? Esto que está haciendo en este momento, pues bueno, resolver curiosidades, dudas, preguntas. Abrimos un turno de palabras y sois todos bienvenidos a participar. A ver quién se anima. Bueno, puedo disparar yo primero para ir calentando esto. Para mí me han sugerido muchas cosas, ¿no? Yo pensaba la cuestión de la epistemología artesanal de la epistemología histórica desde un punto de vista menos libre, ¿no? Como que yo sí que estoy más marcado por las disciplinas, tal vez, ¿no? Y me dejo llevar un poco por eso, ¿no? Pero mi pregunta no era esa. Me ha parecido muy original la aplicación, ¿no? O esa óptica de ver la epistemología, utilizar esto, ¿no? De la navegación, de la cosmografía. A mí en su momento me pareció una cosa loca, ¿no? Utilizar esto para la cartografía del 16 a la luz de lo que otras personas como Daston y demás estaban utilizando en Berlín, en Chicago, ¿no? Arnold Davidson, etcétera, ¿no? Me parece muy original, ¿no? Pero mi pregunta iba más por la cuestión de la estandarización geográfica de la cardinalidad, ¿no? Has hablado de estandarización. Aquí en este proyecto nos preocupa a algunas personas esta cuestión de la estandarización. Y mi pregunta es, ¿estandarización para quién? Es decir, ¿qué corpus cartográfico estandariza? ¿Quién marca esos estándares, esas normas, esos padrones? Ya que has mencionado la cuestión oriental, ¿no? De los chinos, es verdad que los chinos tienen esos artilugios bajo medievales, ¿no? El carro que se orienta hacia el sur, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esas brújulas que no orientan hacia el norte, sino hacia el sur, marcan el sur, es completamente diferente, ¿no? Y son artilugios muy sofisticados de esos polímatas chinos que hacen brújulas muy interesantes, sobre las cuales todavía se sabe poco, ¿no? Cómo pasó, por ejemplo, de la práctica de la geomancia a la navegación. Esta es una cuestión que a mí me interesaría mucho resolver, ¿no? Es decir, cómo se adapta ese instrumento que se utiliza para prácticas geománcicas pasa a la navegación. Pero eso es otro asunto. Es quién estandariza esa cardinalidad. Es decir, que, no entiendo muy bien. ¿Estás hablando desde el punto de vista europeo? ¿Se aplicaría esta estandarización también a Oriente, a la cartografía oriental, que es muy sofisticada, por cierto, en esta altura, tanto como la holandesa, y no solo por la influencia jesuita de los misioneros jesuitas holandeses, belgas, alemanes, en Corea, en China y en Japón, ¿no? Es decir, no sé si me entiendes un poco, ¿no? La pregunta. Tengo más cosas, pero bueno, yo creo que no quiero tampoco monopolizar. Puedes responder ahora o sumarlo a otras preguntas si hay más, no sé. O puedes responder ahora cuando tú quieras. Bueno, gracias, Antonio. Te agradezco estos comentarios, como siempre. Es una pregunta grande, pero lo que yo estoy observando es que, y acá tengo que hacer un disclaimer, es que claro, el mundo no es occidental, no lo era en el siglo XVI, no lo es aún hoy. Sigue habiendo muchísimo mundo que no cabe dentro de esto. Pero a mí me parece muy interesante que un grupo de gente bastante pobre en términos de comparación universal en el siglo XVI,
con tecnologías bastante rudimentarias en algunos casos, algo avanzadas en otras, deciden explorar de una forma que lo hicieron y acaban controlando territorios y rutas comerciales en un periodo muy corto. No es nuevo comparar la grandeza de la China en ese momento, por ejemplo, y la sofisticación tecnológica que tenían muchas cosas y esto. Pero para ellos no era una necesidad ir alrededor del mundo, circunnavegando, mapeando, estableciendo rutas comerciales, como lo hicieron estos ibéricos en un principio y europeos en general. Y yo me pregunto, bueno, primero, ¿qué lleva a eso? ¿Por qué dar ese salto? Y hay muchísimas hipótesis. Pero más que eso, y yo creo mucho en el proceso de la práctica, ¿qué hace posible esa práctica? Encuentro que, claro, la cartografía no era algo que llevaran los marineros a bordo para saber dónde iban y marcar sus rumbos y esto, pero era más bien una exposición de lo hecho o una exposición de lo deseado en términos imperiales y todo esto. Pero eso nos revela, ahí es cuando lo tomo como espacio empírico, nos revela que hay una forma de empezar a detallar la espacialidad, y en este caso la espacialidad global. Y yo observo que a lo largo del siglo y muy rápidamente, porque eso es una tendencia sobre todo en los primeros 50 años, empiezan a aparecer, lo estoy llamando estándares, pero eso es peligroso, lo sé, porque el estándar tiene una carga fuerte, no es algo que se pueda tomar casi que inocentemente. Puede ser una tradición de ubicar los mapas de una forma en particular y se empieza a generalizar en los mapas, no solo del norte de Europa, que son los que empiezan a tomar más preponderancia hacia finales de siglo, pero también los mapas ibéricos. Hay como una especie de generalización de esa cardinalidad. Entonces, mi pregunta acá es, claro, ¿quién marca los estándares y sobre qué protocolos? Esa sería tu pregunta, pero mi pregunta es, ¿bajo qué términos de conocimiento se hace posible que se produzca esa estandarización? ¿Qué interviene para que eso empiece a suceder? En el proceso de mirar estas cosas, se me ocurrió el otro día que no podía dormir, yo dije, ¿por qué poner una flor de lis marcando el norte en las brújulas, ¿no? Y de cuándo acá se utiliza eso. Y es una tradición, ¿no? ¿Qué nos puede revelar eso? What can that give away? ¿Qué nos puede permitir entrar a mirar como una pista para entender cómo se empiezan a estandarizar este tipo de cosas? Así que no creo que se pueda aplicar universalmente, incluso ni siquiera hoy. Me pongo a ver los mapas chinos contemporáneos, oficiales que utilizan para educación dentro de la China y tienen unos estándares muy diferentes a los nuestros, ¿no? El mundo no es occidental, a veces pretendemos que lo sea y lo queremos ver así, pero no, es más una aspiración. Entonces, claro, dentro del corpus que estoy mirando, observo unos estándares, pero estoy mirando, es un corpus que de hecho se lo debo en parte a nuestros compañeros en Lisboa, porque estoy utilizando se me olvidó como el Medea Chart. Es un recurso buenísimo, sobre todo para mis estudiantes, pero sí, me estoy centrando en ese tipo de cartografía. Una respuesta muy larga, un problema bastante complejo, pero bueno. ¿Más cosas? Jorge. Marina alzó la mano, pero bueno, me he quedado pensando sobre la analogía entre tu experimentación y la experimentación de los marinos, que es esencialmente lo que me parece trataste de hacer hoy, pero hay una serie de preguntas que me quedan sobre esta analogía y cómo se va creando un conocimiento acumulativo que se va manifestando en los padrones, etcétera, y se va manifestando. Es decir, todos estos
mapas que tú has señalado son necesariamente colectivos, son la experiencia de muchos Luises, no solo de un Luis. Y la estandarización comienza ahí, en encontrar lenguajes comunes de Luis I, Luis II, Luis III, Luis IV, que hace posible el gran mapa de Cosa, ¿no? ¿Es Cosa? Bueno, Juan de Cosa. Y el resto, y no solo los mapas del Atlántico, sino los mapas anteriores. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la globalización? Se van generando mapas que incorporan a un continente ahora nuevo que no se conocía. Pero si tú miras el Atlas catalán de 1396, me parece, no me acuerdo, ese es un mapa global, dada la experimentación de lo que se conoce hasta la paz mongólica, los viajeros europeos que van a las Indias Occidentales, que llegan al Mar Índico, que logran ubicar dónde está la India en relación a las islas de las especies, que saben que China está más hacia el oriente que la India, etcétera. Ese es un mapa muchísimo empíricamente muy rico global. Sabes dónde vienen las especies, no vienen por fuera empieza a haber una dimensión mucho más grande, mucha más muy diferente de la que se conocía un siglo antes de la dimensión del mar en relación a la Tierra, etcétera, etcétera. Es un mapa global. Dada la lógica, el epistema, las reglas del epistema de ese momento. Y así hay muchos otros, ¿no? Exacto. También los mapas de Jerusalén, los OT, son mapas globales. Muy diferentes a los del mapa catalán, muy diferentes a los de Cosa, etcétera. Bueno, Cosa no es un mapa global, pero Ditu, Mercator o qué sé yo, los mapas de Rivero, después de Magallanes, bla, 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 bla. ¿Qué hace esta globalidad diferente a más de que haya un nuevo continente en la mitad y un Pacífico mucho más grande y mucha más agua de la que se consideraba antes? ¿Qué hace a estas experiencias que tú describes de la entrepierna en el palo, en el mástil, que me parece fascinante? De estos instrumentos corporales como instrumentos experimentales, de acumulación de data, ¿no? De datos, a más del cross staff y de las fases de la luna, o qué sé yo, o del astrolabio, bueno, no el astrolabio, del cuadrante, bla, 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 bla. ¿Qué es la diferencia del mapa catalán? ¿Hay algo diferente o no? ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? A más No, de América. Es una pregunta muy interesante, Jorge, porque además yo pienso mucho sobre esto. Mira, hay muchas dimensiones sobre este problema, porque claro, no se puede hablar de una globalización en general. Hoy en día hablamos de la primera globalización, como si hubiera sucedido en el siglo XV, XVI, y la segunda, la tercera, todo esto, pero ha habido globalizaciones todo el tiempo. De hecho, ha habido globos. Los griegos asumimos que tuvieron globos como representación, ¿no? Como, supongo yo, elementos didácticos para enseñar y para transmitir conocimientos, y eso es una tradición bastante antigua, que no es europea únicamente, los chinos también lo tenían, y bueno, etcétera. Entonces, ¿qué hace esta globalidad especial, digamos? What's the new element here? Hay muchas cosas. Por ejemplo, yo reflexiono mucho sobre la palabra. Bueno, primero reflexiono mucho sobre qué es lo que se está mapeando en estas cartas. Entonces muchos nos dirán, bueno, si es una carta náutica, lo que se está mapeando son los mares, ¿no?
Otros nos dicen, no, lo que estamos mapeando realmente son los continentes y las islas, la Tierra, ¿no? Pero esa palabra continente la estoy transformando en un evento de investigación. Me doy cuenta que aparece únicamente en el siglo XV. Se empieza a utilizar en el siglo XV. Y lo que anacronísticamente llamamos hoy América como un continente, pues no se utilizaba el término. Entonces, ¿qué nos da lugar a eso? El continente, el contenido, toda esta cantidad de cosas. Bueno, eso es porque se empiezan a reevaluar muy rápidamente muchos de los planteamientos y asunciones, digamos, científicas y del conocimiento de esa época, lo que Nicolás Wey, por ejemplo, Wey Gómez nos mostró en su muy bonito libro, las concepciones de Aristóteles, de los trópicos que no podían sostener vida y que el mundo después de las islas en el Atlántico se acababa y toda esta cantidad de cosas. Bueno, todos esos mitos se empiezan a romper, pero se empiezan a romper muy rápido. Y eso entra con un problema que he tratado de analizar en otro texto, que es la concepción de la novedad en ese momento histórico. Y no es una novedad como la entendemos hoy en día, dentro del knowledge economy en que nosotros habitamos, sino es un concepto de novedad un poco diferente. No es nuevo para ninguno de ustedes saber, por ejemplo, que muchos de los claims que hacían estos marineros ibéricos al estar en el Atlántico era que ellos eran los primeros modernos. De esto habla Maraval en su tratado de Antiguos y Modernos. Y él dice que se basaba en el estar expuestos a constelaciones que los antiguos no habían podido observar, o que los antiguos habían observado, pero los contemporáneos ya no podían observar. Por ejemplo, lo que se conoce luego como la Cruz del Sur, se había observado antes, pero se había dejado observar durante muchísimos siglos por un problema geográfico y esto. Ellos ahora lo podían hacer y podían entonces dar cuenta de un mundo bajo una cosmología que estaba cambiando. Y entonces a eso quería llegar. La cosmología, digamos, europea de esa primera mitad del siglo XVI se está transformando a unas velocidades impresionantes y empiezan a tener una concepción espacial que no es la tolemaica, no es la medieval, no es la de finales de la Edad Media, pero es algo muy particular que además implica que no solo el mundo se puede conectar, pero nosotros tenemos la capacidad de conectarnos como queramos y además de ir a dominar y conquistar lo que no ha sido conquistado aún o lo que no entendemos como conquistado, ¿no? Y entra toda esa narrativa. Bueno, eso es lo que quería decir a forma de respuesta aquí, pero me das pie para decir una cosa, que es lo de la experiencia del piloto con la entrepierna en el palo mayor. Esto yo no creo que sea nuevo, pero me sorprende es que lo encuentro relatado acá. Yo creo que desde que ha habido veleros, barcos de madera, los que navegan en ellos son conscientes que el casco o las velas y todo transmiten una cantidad de información que es valiosa, que es información útil. Hay narrativas ya de cómo los polinesios, por ejemplo, con sus canoas, con sus kayaks, tenían un soporte para los hombres en el cual se soportaban los testículos, porque esa es una parte sumamente sensible, les permitía sentir vibraciones en el agua. En este caso no era para saber las corrientes, pero para saber si venía un tsunami, por ejemplo, y tenían que remar a toda velocidad hacia una isla, porque estas son olas que viajan durante una distancia muy larga y se ocasionan por tempestades, por terremotos, por tormentas y eventualmente van a llegar. Entonces, estos son formas, digamos, sensores analógicos de información. Yo creo que la humanidad ha sido consciente de ellas durante muchísimo tiempo, pero es en este momento en que se empiezan a revelar de forma escrita y se empiezan a transmitir de una forma, digamos, muy eficiente, muy rápida, con una intención que es establecer una ruta comercial y sostenerla. Uno de los grandes problemas de la carrera de India hasta el principio era la escasez de los pilotos. Entonces, es como tener aviones, ¿no? Si no tienes los pilotos, de nada te sirve tener los aviones. Hay que entrenarlos muy rápido, pero de lo que yo me empiezo a dar cuenta acá es que esa concepción espacial es diferente de la que tenían los antiguos o el mundo medieval.
Y a eso es a lo que yo quiero llegar y quiero poderlo detallar en gran detalle. Bien, le doy la palabra ahora a Marina, que tiene la mano levantada. Adelante, Marina. Sí, muchas gracias. A ver si consigo activar mi cámara para saludarles con el rostro. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Ha sido muy interesante. Nos has dicho muchísimas cosas en una hora, en menos de una hora. Yo me presento un poco porque quizás así se entienda también mi pregunta, lo que quiero plantear. Yo hice filosofía. Escribí una tesis sobre Hannah Arendt y su concepto de modernidad. Y a partir de ahí llegué a la modernidad ibérica o al mundo ibérico del siglo XVI. Y ahora en contubernio con Antonio Sánchez he estado desarrollando un proyecto sobre los biombos Namban y las pinturas de las relaciones geográficas de Indias como dos modelos de representación visual en el siglo XVI. Debido a ello me interesó muchísimo esta conferencia tuya, Luis, sobre la noción del espacio en el siglo XVI. Yo veo varios puntos aquí, quisiera que me ayudaras a entenderlos, porque ahora sí que conseguiste hacer lo que yo quiero siempre hacer con mis estudiantes en la facultad, que es dejarlos confundidos. Muchísimas gracias para avanzar de la oscuridad a la luz, ¿no? Cartesianamente casi hablando, como se dice en filosofía. También porque estoy bastante metida en estos temas. A mí básicamente me gusta la historia ahora, porque el programa de doctorado que hice fue en historia, o sea que mi aproximación a Hannah Arendt y el descubrimiento de América que deja allí avanzado en la condición humana, pues es desde el ámbito de la historia. Por eso conocí también a Antonio Sánchez y al profesor Jorge Cañizares, que es un honor, no esperaba verlo aquí en esta conferencia, pero es un gusto, soy una gran admiradora de su trabajo. Bueno, no sé, Luis, ¿qué te parece a ti? Bueno, la descripción que nos has hecho es de la experimentación sensorial de los agentes en el siglo XVI, es decir, de cómo se involucra la corporalidad, la experiencia, no solo visual o auditiva, sino también táctica, ¿no? De la piel y demás para la quizás elaboración mental de una imagen del espacio, de una imagen de las coordenadas, de una imagen de un modelo a través del cual estandarizar, como nos has dicho, un determinado conocimiento. Si eso no se parece a una especie de empatía que nosotros respecto a objetos, Marina, estos sujetos epistémicos. Te perdimos. Lo último que te oí es si esto no se parece a la empatía. ¿Me escuchan ahora? Sí. A la empatía que cualquiera uno de nosotros, independientemente de a lo que nos dediquemos, académico, como seres humanos en general, podemos sentir por los fenómenos, por los objetos epistémicos, estos a los que tú has hecho referencia, o hacia los demás, ¿no? Hacia el dolor de los otros, hacia la alegría también de mis contemporáneos, de mis amigos, etcétera, ¿no? Si no se puede hablar en esos términos, ¿y cómo sería o cómo te parecería a ti que esto se expresaría en el siglo XVI a través de estos tratados, a través de estos documentos que nos has estado comentando, por una parte, y por la otra, si no la etapa en la cual estuviera tu trabajo, si es que entendí adecuadamente, se trataría ahora mismo no de hablar de una noción del espacio en el siglo XVI, sino de la noción de conectividad o cómo vemos nosotros la conectividad desde aquí construyéndose en el siglo XVI. Y quizás a partir de ahí sí hablar de una globalidad, hasta donde alcanzo a entender en tu conferencia, como diferente a las previas. Este ejemplo que nos ha puesto ahora el profesor Cañizares Esguerra, pues yo creo que es paradigmático, ¿no? ¿Cómo se van moviendo las mentalidades y cuál es efectivamente la novedad epistémica
ahora sí quizás inclusive colocándome yo en el ámbito de la filosofía, pero no la analítica, sino más bien esta epistemología que tú has también mencionado, más bien social, más bien empírica, pero no en el sentido de la cosa esta de las ciencias duras, como se dice, ¿no? Sino sensitiva, etcétera. Bueno, de momento es esto. Muchas gracias. Marina, muchas gracias. Me encanta. No sé bien cómo responder a tu pregunta, porque además me ofreces una lectura de lo que estoy haciendo que me ayuda mucho. Y concuerdo mucho contigo. Lo que yo no estoy buscando acá es una noción del espacio en el siglo XVI, sino, si lo pongo en mis términos, cómo esa idea de globo y de globalidad es el resultado, es un efecto de conectividad, de conectividad en la que muchos eventos intervienen. Aquí es cuando yo tengo mi pelea con Michel Foucault del orden de las cosas, por ejemplo. Y soy muy amigo del Foucault de los últimos años, en el que ya era mucho más fresco, y en el que no buscaba encontrar un epistema, no sé cómo se diga en español, específico, que fuera como elemento ordenador de las cosas, porque lo que yo veo acá es una, bueno, y esto tiene que ver con otras partes del trabajo que estoy haciendo. Lo que veo es que esto no es simplemente una cosa que viene del mundo ibérico, que se va hacia el Atlántico y luego pasa al Pacífico. No, esto es un evento que se nutre intensamente con el encuentro de mundos, el encuentro de cosmologías sobre todo. Con algunos colegas en México hemos estado hablando mucho sobre qué efectos pudo haber tenido la navegación prehispánica en la navegación ibérica. Por ejemplo, se sabe que Francisco Pizarro se encontró con una flota de balsas oceánicas en el Pacífico, al norte de lo que hoy llamamos Perú, y utilizaron algunos de esos pilotos a bordo, eran balsas de hasta 50 toneladas, según las descripciones. Una carabela era más o menos de 100 toneladas. Estamos hablando de embarcaciones grandes. Y esto era una flota a vela de balsas oceánicas. Eso es una sofisticación tecnológica que les permitía navegar en contra del viento, que ya se ha estudiado, se ha detallado hasta cierto punto, y los pilotos proporcionaban saberes útiles y se hacía transferencia de conocimiento, quizás hasta tecnológica, aunque no lo sabemos, entre los distintos grupos. Aquí no me estoy metiendo con el tema de la violencia, que no lo ignoro desde ningún punto de vista, pero me estoy enfocando en ese encuentro de saberes. Y a lo que voy con todo esto es que yo creo que lo que se produce es una especie de sincretismo de conocimientos que empieza a configurarse en lo que podemos empezar a llamar un globo moderno, que tendemos a leer como una invención y una imposición occidental sobre el resto del mundo. Y yo lo que creo que está pasando acá es que hay algo mucho más rico sucediendo, y es un sincretismo de saberes, es una overlapping de formas de ver el mundo también, que se puede explorar si raspamos un poquito de debajo de las coordenadas geográficas, por ejemplo, que ya son formas muy estandarizadas de espacializar el globo, pero hay algo mucho más después de eso. Pero lo que me hablas de la empatía me ha dejado pensando muchísimo. Voy a tener que pensar más y volver a ti con esto, porque creo que hay algo ahí, tiene que haber algo ahí. Ya volveremos a hablar de eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, Jorge, tienes la mano levantada. Es continuar mi pregunta, que no me quedó muy clara la respuesta de Luis. ¿Cuál es la novedad de esta globalización si la comparamos con el Atlas catalán, que es también profundas transformaciones cosmográficas y que vienen también de interacciones con pilotos locales y con viajeros en tierra, ¿no? De los
o todos estos viajantes, mercaderes italianos que van de Venecia o Génova o lo que sea, a través de tierra y mar, hasta India, hasta China, hasta las islas de las especies. Son transformaciones importantes también en economía política, porque sabemos que estos mercaderes entienden que las especies no son objetos raros, sino vienen de economías de escala y son producidos en grandes cantidades, pero que el costo de las especies se encarece porque hay una transferencia de mercader a mercader, de las islas de las especies a mercaderes indios, de mercaderes indios a mercaderes del Medio Oeste y de los otomanos a la Italia, etcétera, etcétera. Que ahí es donde viene no tanto la escasez, sino del movimiento de mercader a mercader, etcétera. Lo que estoy tratando de decir es que el Atlas catalán implica un concepto de globalización que tiene muchísimos elementos de transformaciones cosmológicas, ¿no? Y transformaciones de economía política, transformaciones de todo tipo de cosas que hace eventualmente los viajes de los portugueses posibles. O la idea de conseguir especies en el este a través de rutas diferentes posibles, y una concepción diferente de las especies, ¿no? No como objetos raros, sino como objetos que pueden ser traficados simplemente si llegas a las islas. ¿Qué es lo nuevo del siglo XVI que tú sugieres que es la idea de que se puede conquistarlo todo, que puedes llegar a cualquier lado, que es lo que te entendí? Hay transformaciones cosmológicas sin duda, si la cantidad de agua en relación a la Tierra se transforma, la existencia de un continente diferente en el medio, un continente que responde a lógicas diferentes en términos de meteorología y política aristotélicas. Meteorología en términos de que los trópicos son habitables y es donde la mayor cantidad de gente habita, no tanto en las zonas temperadas. Y en términos de, imagino, de política aristotélica, en términos, pues los climas y las constelaciones alteran la conducta de los individuos en estas regiones y por lo tanto esperarías otras formas de estructura política, etc. Pero la pregunta de John Elliot continúa, es decir, ¿qué se transforma? ¿Qué se transforma en el 16, que no se transforme, no se encuentra en el mapa catalán en términos epistemológicos, en términos de prácticas epistemológicas, en términos de conectividades en tus términos? Gracias, eso me ayuda además a entender un poco más por dónde vas. La pregunta es muy interesante porque, bueno, hay varios ángulos para ese. Una es el problema que tenemos con la periodización, por supuesto, que hablamos del siglo XIV, XV, XVI, es una narrativa lineal de la historia, que además simplifica mucho las cosas, ¿no? ¿Cuándo empieza el siglo XVI o cuándo termina? Bueno, hay una gran discusión historiográfica sobre eso, pero yo me pregunto a veces, porque creo que tienes mucha razón en lo que dices, el Atlas catalán del que tú mencionas, ¿será que en este tipo de documentos podemos leer ya las condiciones de posibilidad para lo que sucedió después, que no se habían podido materializar por limitaciones tecnológicas, por ejemplo, o por disponibilidad humana o de talento, o de lo que fuese, pero los precursores de esas prácticas que luego siguieron ya estaban ahí? Es posible, e incluso podríamos ir mucho más atrás y si tuviésemos, por ejemplo, la posibilidad de estudiar, digamos, representaciones visuales de lo que
podría haber sido la cartografía clásica de Grecia, por ejemplo, o de Egipto o de muchos otros pueblos. ¿Será que ellos ya habrían podido entender muchas cosas que nosotros llegamos a entender en el siglo XVI, pero que no fueron producidas en el siglo XVI? Eso no lo sé, pero en lo que yo sí me enfoco ahora es tratar de observar en esas prácticas cosas que nos revelen algo que estaba sucediendo, que sí se estaba utilizando prácticamente en ese momento con una función muy pragmática, que era constituir rutas de comercio. Bien lo dices tú, para las especies, el oro y la plata era al principio en parte lo que se buscaba, pero no era lo único, y luego vinieron otro tipo de cosas, pero eran rutas comerciales. Algo que sí encuentro que es bien interesante acá es que en el momento que se empiezan a contactar, digamos, formas de vida expresadas en culturas, y se empiezan a conectar y se empieza a aprender de esas culturas y se empieza a crear un conocimiento útil a partir de esa conectividad. El efecto que se produce es diferente y se acelera de una forma que no lo habíamos tenido antes. El tráfico humano tan grande que se da y no tenemos estadísticas para comparar si en la antigüedad se pudo haber dado un tráfico humano como ese o no, pero es muy, muy impactante el tráfico de África hacia América y cómo se transforma esto dentro de un proyecto económico y todo. Es una aceleración que empezamos a tener que antes no teníamos y que se llega a dar, por ejemplo, de forma muy rápida en casos como los que describe Günther Frank con el uso de la plata acuñada en México para el comercio dentro de la China, el comercio interno. Eso es algo que no existía al principio del siglo XVI y al principio del siglo XVII ya era casi que la moneda global. Entonces, ¿qué permite que eso suceda? Creo que tienes razón, muchas de esas cosas las vamos a encontrar en experiencias anteriores, pero ahora empezamos a tener algo que no teníamos y que yo creo que se relaciona muchísimo, ya me dirán los compañeros de Rutter más sobre esto, pero es la navegación oceánica a gran distancia que se puede empezar a materializar de una forma sistemática y sostenida para no solo ir a un lugar y volver, pero mantener una ruta constante. Ustedes han visto en la prensa todos esos anuncios hace unos días de los vikingos que estuvieron en América, que estuvieron por lo menos no sé cuántos años antes de Colón y todo eso, y es muy posible que lleguemos a descubrir otras expediciones que tocaron América y que dejaron vestigios, pero no hubo rutas comerciales sostenidas. Estos europeos se dedican a eso y lo hacen de una forma bastante eficiente. Eso es nuevo, pero creas un sistema de interconexión global que no se tenía antes. A eso es más a lo que yo voy. Ahora, mi pregunta va sobre todo a entender, y por eso estoy jugando un poco con esta idea de cosmología, y hablando con Antonio hace 2 días, hablamos mucho del conocimiento cosmográfico que se empieza a transformar y casi que desaparece como ciencia y empieza la geografía, pero que la geografía también existía antes, hacía muchísimo tiempo, ¿no? ¿Qué crea esa transformación en la disciplinaridad del conocimiento tan rápidamente? ¿Qué nos dice eso sobre la creación de este espacio global en el siglo XVI? Es como si se estuvieran preparando muchas piezas para la obra de teatro que sucede en el siglo XVI y de pronto, ¡pum!, todo sucede, pero el efecto realmente la obra de teatro como tal. Así que voy a seguir pensando mucho sobre lo que me dices y vamos a charlar mucho más sobre esto. Jorge, muchas gracias. ¿Más cuestiones? Bueno, yo, si queréis, puedo seguir alimentando el debate antes de dar la palabra a otras personas, pero me parece muy interesante retomar de nuevo la pregunta de Jorge, que es sin duda una pregunta interesante, ¿no? Y me pregunto si no se puede buscar respuestas en lo artesanal, en la propia responsabilidad científica, artesanal que tienen los protagonistas de esos mapas, ¿no? Me parece que lo que está pasando aquí, o lo que cambia con respecto de la Baja Edad Media
con respecto al siglo XVI es que se comprueba experimentalmente la esfericidad de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Y esto es algo que se experimenta, se estandariza y se sostiene, como tú has dicho, en el tiempo. Es decir, hay una comprobación experimental de que el mundo es mundus y que efectivamente es global, ¿no? Esto se ve claramente con el viaje de Magallanes. El mundo cambia radicalmente después de este viaje, ¿no? Esto es importante porque los que hacen el Atlas Cresques en 1375 son copistas, son miniaturistas, me parece. Sí. ¿Cuál es la responsabilidad geométrica y matemática que tienen esos copistas miniaturistas? ¿Es comparable un Cresques con el Ribeiro, con Diogo Ribeiro? A mí me parece que no, ¿no? Me parece que no, que estamos hablando de cosas... Ha habido una transformación entre uno y otro radical. Entonces, ¿será que los interlocutores, los protagonistas han cambiado? Es decir, ya no son craftsmen, son artisan. No sé, es solo una sospecha que puede... Y eso también implica un cambio de estatus social. Es decir, no es lo mismo unos que otros, no son lo mismo, no son lo mismo en términos científicos. Eso por un lado. Y luego, ya aprovechando también que no hay muchas preguntas, pues recuperar un poco la idea y te quería preguntar sobre lo del body, ¿no? Sobre la corporidad, que a mí me ha hecho volver a recordar los libros de Pamela Smith sobre The Body of the Artisan. Una vez hablando con ella en Lisboa, en un workshop que hicimos allí, me quedó clarísimo que lo que ella decía sobre epistemología artesanal era muy interesante, pero que estábamos muy distanciados, que sus artesanos no eran mis artesanos. No era lo mismo un durero que un artista que trabaja en un taller, que un Diogo Ribeiro, por ejemplo, que para mí siguen siendo unos artesanos superiores, como decía Stilcel, pero artesanos al fin y al cabo, ¿no? Unas personas que no han tenido una formación reglada, están fuera del sistema, de alguna manera, ¿no? Pero esto me ha hecho volver a pensar que igual no estamos tan lejos del The Body of the Artisan de Pamela Smith, ¿no? El caso de Escalante de Mendoza me ha parecido fantástico y te quería preguntar si hay otros ejemplos, en otros diálogos, probablemente en los roteiros que trabajan en Lisboa hay información sobre ese aspecto, pero lo interesante es que has destacado una dimensión diferente de lo que yo entiendo por un artesano, que es el que produce un artefacto. Sí, mi concepción del artesano es probablemente un poco limitada porque encuentro una gran distancia corporal entre el que hace y lo que se hace, entre Diogo Ribeiro y el planisferio, entre la carta y el cartógrafo. Pero tú no, tú has utilizado la palabra artesano para referirte a una persona que interactúa con su cuerpo, que utiliza su cuerpo como medio para experimentar, para saber, pero no para producir. Y esto me ha parecido muy interesante, ¿no? Y quería saber si puedes explotar un poco más esto y ayudarme a entender qué es un artesano del siglo XVI, porque me preocupa mucho. Me interesa definir si estamos todos de acuerdo en lo que podría ser un artesano en el mundo del conocimiento, de la ciencia del XVI, ¿no? Y nada más. Muchas gracias, Antonio. Eso sí realmente me pone a pensar también. Y lo que dices del artesano, es que yo nunca había pensado mucho sobre la función del artesano hasta que los conocí a ustedes y entendí que estaban hablando de estas cosas, me pareció interesante, ¿no? Ahora que tú estabas diciendo el artesano, la diferencia entre el artesano que produce un artefacto o el que utiliza su cuerpo para experimentar, pero es que yo acá el piloto del que estaba hablando lo veo como un artesano y su producción realmente, en este caso, es la conectividad. La conectividad entre un punto y otro punto, que no se puede, no es como ponemos nosotros ahora en nuestro coche, en la navegación de un punto al otro y que el coche casi que conduce solo allá y están las rutas predeterminadas y todo. Hay tal cantidad de factores casi que totalmente desconocidos en esa época, el descubrimiento de los sistemas de viento, de las corrientes marinas, de la intervención en tratar de entender cómo funcionaban los temporales y los ciclones y las tempestades y esto en distintas partes, incluso la dieta marina, a gran distancia, que para eso no se tenía experiencia, había que desarrollarla mientras se navegaba y muchísima gente murió sobre eso. Está la paradoja fascinante
del viaje de Magallanes, bueno, la expedición de Magallanes Elcano, que tantos murieron de escorbuto, ¿no? Y luego en el siglo XX se descubre que una de las fuentes principales de vitamina C era el clavo, y estaban literalmente sentados sobre una fuente gigantesca de clavo que les habría podido salvar, pero no se sabía, ¿no? Son todas esas cosas que suceden en ese momento. Yo creo que podríamos, y yo me aventuro mucho con los conceptos, tú lo sabes, y de pronto especulativamente, pero yo creo que podríamos interpretar al piloto como un artesano de la conectividad, hasta que se establecen y se, digamos, domestican las rutas comerciales y ya hay manuales y tecnologías que permiten estandarizar las prácticas en forma de protocolos. En este momento no existe eso. Hay una disciplina de a bordo que se conoce muy poco aún. Tenemos muy poco conocimiento de qué pasaba dentro de la nave misma, cómo se ubicaban las cosas. Tenemos casi que ningún dibujo sobre eso. Obviamente no había fotografía y lo que sabemos lo sabemos por descripciones. Y eso es una frontera por entender cómo se gobernaba la vida a bordo para producir ese efecto de conectividad. Es algo fascinante. Claro, ya hay trabajos bien importantes que nos hablan de eso, pero son aproximaciones, ¿no? Yo creo que en mi criterio, la ventaja de tomar una perspectiva de la conectividad es que podemos hacer esas preguntas intensas sobre en qué términos se producía un fenómeno de conectividad, ¿no? Y en eso la dimensión artesanal creo que puede ser muy bien interesante. Preguntas sobre más ejemplos en Escalante, y yo solo he hablado de 2 acá. La verdad es que hay muchos, no los quiero quemar ahora porque apenas los estoy domesticando, los he leído muchas veces, estoy tratando de sacarlos más, pero por ejemplo hay una descripción fascinante de qué hacer, bueno, cómo llegar cómo empezar la ruta atlántica. Y entonces se parte del puerto, puede ser Cádiz, Sevilla, el que sea, y dan una descripción muy detallada de cómo era pasar por la barra de Sanlúcar, que al parecer perecieron más buques allí que en el Atlántico. Era una locura total. Y luego pasaban por, ¿cómo se llamaba? El Mar de las Yeguas, que es el mar entre Cádiz y las Islas Canarias, por la cantidad de yeguas que tienen que echar al mar, porque se ahogaban o se mareaban o lo que pasara con las yeguas, detalles de estos. Pero bueno, se llegaba a las islas, entonces había que contar la tercera isla, y al llegar a la tercera isla, buscar una montaña con forma de mujer, ubicar el seno izquierdo y luego tomar una dirección y navegar por 3 semanas o algo así. Son unas descripciones sumamente, diríamos, banales, ¿no? Pero son de una corporalidad muy específica que tiene que ver mucho con lo que se conoce en la experiencia de vida y se utiliza para dar indicaciones. Eso es lo que voy a escribir un poco, un capítulo que estoy produciendo para el grupo de routers sobre cardinalidad, que de hecho ya ha pasado la fecha. Y es bien importante porque nosotros conocemos al mundo o describimos el mundo que conocemos de acuerdo a nuestra experiencia que hemos tenido en él. Y al describir eso estamos planteando una experiencia sobre la cual los otros van a relacionarse. Y a mí eso me parece muy importante porque, claro, es la comunicabilidad. Volviendo un poco a lo que Jorge preguntaba, yo creo que hay unas necesidades de comunicabilidad ahora que no se tenían antes, porque la magnitud de la empresa comercial que se genera a través de esta ruta de la carrera de Indias es gigantesca. No solo en la construcción de buques, para los cuales no se utilizaban planos, sino que cada buque era construido de forma artesanal, literalmente artesanal, y de acuerdo a los saberes y conocimientos de los artesanos que intervenían y todo esto. Pero la parte logística, que yo creo que hay que investigarla también, anacronísticamente, porque el término no se utilizaba tampoco, o de intendencia, es fascinante, porque cómo suplías esas flotas que cada vez eran más grandes, y el nivel de complejidad de los aparejos que utilizaban, y esto era cada vez mayor, cómo mantenías eso produciendo, ¿no? Y las demandas tecnológicas de estos buques eran bastante grandes. De hecho, hay unos tratados que se han escrito últimamente sobre
sobre la ingeniería mecánica involucrada en la operación de una carabela, por ejemplo. Y quizás nosotros lo vemos como algo rústico, pero era algo sumamente complejo, sobre lo cual se estaba investigando sobre la ruta. Y los pilotos y los maestres, sobre todo, al regresar, planteaban sus problemas a quienes construían estas cosas. Y se hacían arreglos y se diseñaban nuevas cosas, pero de eso aún sabemos muy, muy, muy poco. Pero bueno, eso es una respuesta larga a una pregunta bastante corta. Bueno, yo decía que ya hemos exprimido suficiente a Luis, ¿no? No sé si hay más preguntas. Yo voy a seguir exprimiéndolo antes de que se vaya Groningen exhausto. Todo el que pasa por la autónoma lo exprimo, como no es muy habitual, pues... Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecerle de nuevo a Luis su esfuerzo enorme por estar aquí. Sí. Yo quiero aprovechar para decir algo antes de terminar, y es que yo hice mi carrera académica en Inglaterra, en Lancaster, luego Kiel, luego en la Universidad de Londres, y finalmente pasé a Hamburgo y ahora a Groningen. Pero una de las cosas que me he planteado desde que llegué a Groningen, y eso lo quiero compartir con el grupo a forma de propuesta, es que sigue habiendo, y de esto sabrá mucho más Jorge que yo, pero sigue habiendo una desconexión muy grande entre los mundos académicos en los cuales trabajamos. En Europa tenemos el mundo británico anglosajón, tenemos el mundo germánico, digamos, incluyendo parte de Escandinavia y partes de Europa del Este, el mundo, digamos, latino dentro de Europa, con Portugal, España, liderado por Francia, normalmente algo que por ahí todos, pero no están muy bien conectados. En Holanda tenemos una particularidad, es que muchos de los programas en los que trabajamos y la investigación la hacemos en inglés. Mucha de la fertilización intelectual viene de Alemania. Suceden cosas muy interesantes allí, y nos viene toda la influencia del mundo anglosajón. Somos como un punto de flexión y hay una sinergia intelectual bastante interesante. A mí me gustaría que hubiera más conexión con el mundo ibérico. Y cuando hablo del mundo ibérico no estoy hablando de localización geográfica, sino de este tipo de interés que tenemos en este grupo. Y si en algo yo puedo facilitar puentes entre ese tipo de cosas, creo que tenemos una posición privilegiada ahora en términos administrativos y de jerarquía y esto dentro de mi grupo, que yo estaría muy dispuesto a hacer eso. Así que si tienen ideas, avísenme y de pronto podemos hacer algo en conjunto. Me encantaría, de verdad. Ya está. Bueno, pues entonces el agradecimiento es doble, ¿no? Por tu esfuerzo en dar la charla y por este ofrecimiento generoso que haces, que sin duda de una manera o de otra vamos a intentar aprovechar. Bueno, de nuevo gracias Luis, agradeceros también a los que estáis ahí, ¿no? Haciendo preguntas, pensando, escuchando. Y bueno, deciros que nos vemos de nuevo dentro de muy poquito, en menos de un mes, porque la siguiente charla será el 15 de diciembre y correrá a cargo de Juan Pérez Rubín, que pertenece a un instituto oceanográfico y que nos va a hablar de cosas de cultura marítima, pero más contemporáneas, ¿no? Entonces, bueno, pues, haremos toda la publicidad necesaria, como siempre, llegarán los emails con la información de una manera o de otra y nos veremos entonces el 15 de diciembre. Y sin más, pues muchas gracias a todos. Chao.